coloco acá. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta de la última clase. Cualquier cosa, como siempre, pueden preguntarla o escribir por el chat lo que quieran. Entonces, estábamos viendo un poco algunas propiedades de resonancias paramétricas que espero convencerlos hoy. Me avisan, dice que está inestable. Me avisan si es que hay algún problema de red, si no puedo tratar de cambiarme de red. ¿Ok? Por ahora supongo que está bien. Me avisa de todas maneras. Sí, Entonces, está bien. estamos bien. Entonces Todavía estábamos, no carga la tableta. Ahora sí. o O sea, sea, el simulador, sí. la Entonces, simulación, sí. sí, sí, sí. Entonces ahí estamos viendo, digamos, el kit y es solo por recordarles, porque voy a usar un poco estas propiedades. Entonces, bueno, el DT ahí no está muy bien, por supuesto. Ahí sí. Entonces ahí como ven, digamos, vemos típicamente que eso converge ahí. Estamos en la región que el estado cero es estable, pero justamente las soluciones que les estoy mostrando me va a servir para mostrarles este fenómeno que yo llamo una resonancia efectiva. Simplemente, dado que el péndulo lo entienden un poco mejor, digamos, sea más fácil. Ahora, si uno pasa esto y típicamente pasa cerca de la lengua de Arnold, eso está por aquí, en este caso acá, entonces debiera aparecer una inestabilidad. Voy a colocar un poco de ruido solo para apurar. Si es que si es cero exactamente no lo vamos a ver, pero si coloca un poquito de ruido, eso ayuda a que se levante más rápido la solución de equilibrio, que quizás es muy chiquitita. No, ahí viene. Si no la ven, ahí la estoy haciendo aparecer. Va a aparecer un ciclo límite, a esperar que se establezca la solución de equilibrio. Entonces, lo primero que quiero mostrar, solo porque después voy a comentar esto, es que, bueno, quizás ya se empieza a ver lo que quería mostrarles, quizás todavía estoy muy alto en disipación y forzamiento, pero la solución de equilibrio, si fijan, no es un círculo. Lo primero que quiero hacer notar. Si uno mira, la solución de equilibrio, digamos, no es tan circular, sino va a tener voy a esperar que se estabilice. Yo creo que ya por ahí todavía no, pero ya empieza a ser más cercano a las trayectorias. Eso, ya estamos más cerca de un equilibrio. Si fijan, se empieza a marcar mejor la trayectoria donde está. Entonces, ¿por qué quiero hacer notar que no es un círculo? Eso se debe a que esencialmente la razón de por qué no es un círculo es debido a que cuando escribimos la ecuación de amplitud teníamos A exponencial de omega t, eso hace un círculo cuando uno tiene una amplitud de equilibrio de estado homogéneo, aquí en esta región de acá. Sin embargo, cuando me empiezo a alejar, los términos cúbicos son relevantes y entonces tengo una corrección de la forma A exponencial de omega t más A al cubo por exponencial de 3 omega t. Ese 3 omega t en el modo de Fourier hace que entonces aparezca esta deformación, que bueno, tenía un alumno, le gustaba llamar esto la muela, que da una forma como una muela. ¿Okay? Que si hubiera solo una única frecuencia, veríamos algo así como más circular. Cuando el término cúbico se vuelve cada vez más importante, se deforma la solución y va tomando esa forma que tiene ahí. De hecho, voy a tratar de disminuir un poco la disipación para tratar de hacerlo un poco más circular o más parecido a lo que quiero decir, digamos. Entonces, quizás me voy a colocar más cerca de esta zona de acá, simplemente porque la inyección es más grande. Voy a esperar que se vuelva a equilibrar. Entonces, simplemente, quizás aún más chico. Simplemente estoy haciendo que la amplitud sea más pequeña para que me permita entonces, voy a colocarme por acá, me permita que vean algo más circular, solo para fijar ideas, digamos. Voy a aclarar por ahí, voy a volver a borrar. Obviamente debo esperar que se establezca el equilibrio, pero se fijan, ya vemos el equilibrio, incluso en este caso todavía la amplitud es muy grande, pero bueno, si no le puedo decir al sistema, voy a escalar yo las mismas ventanas rápidamente para ver dónde están. Entonces si coloco esto 3, 3, 3. Si fijan, ahora bueno, todavía está el modo 3 jugando, pero ya no vemos esa forma que tenía antes, tipo como una muela, sino vemos algo más circular. Eso quiere decir que el término A exponencial de omega t es más dominante o todavía no empieza a manifestarse mucho las correcciones cúbicas. Entonces, cerca una resonancia típicamente cerca de la punta debería ser muy circular y a medida que subo la amplitud, hago que entonces los términos que no lineales sean un poco más relevantes y su manifestación esencialmente es como lo que vieron recién. Es decir, que si me coloco por acá arriba, lo más probable es que vamos a ver algo con forma más bien de muela. Voy a esperar que se vuelva a equilibrar una vez que se pueda equilibrar, siempre y cuando no le haya metido tanta energía, digamos. Quizá ahí coloqué mucha energía. Me voy a colocar quizás por aquí, más cerca de aquí. Ahí, estoy más cerca y no está bien. Voy a esperar que, ok, ahí ya está más cerca, digamos, entre comillas, sé que está más cerca porque, y entonces hace este tipo de curvas que ven ahí, tengo que chequear que obviamente hay una única curva, si subo mucho la amplitud también hace cosas que llamamos doble evento periodo y hace caos, digamos, cosas que no hemos discutido,
Solo quiero mencionar que entonces cerca de la curva hace este tipo de cosas, y la razón por la cual quiero hablar de este tipo de cosas es porque cuando les muestre el sistema efectivo es mucho más fácil observar este tipo de cosas rápidamente, digamos. Entonces, para un poco convencerlos que está bien. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces, lo que decía es simplemente eso es una resonancia, digamos, paramétrica usual, digamos, simplemente una cadena de péndulo, simplemente tengan intuición de lo que les voy a mostrar ahora. Y lo segundo que iba a mostrar era este ejemplo acá, que me pareció bonito, un ejemplo un poco más espectacular, si quieren verlo así. Esto que está acá es un barco. Eh, en este barco les voy a mostrar acá, uno cuando estudia la dinámica del barco, se los voy a mostrar. Ok, entonces cuando uno estudia el barco y ocupa, digamos, la fuerza de flotación, típicamente, obviamente hay una zona que tiene que estar debajo del agua. Si uno calcula el centro de masa típicamente queda debajo, digamos, del nivel del agua, y a veces entonces el barco debido a las olas vibra verticalmente, igual que un péndulo, y entonces también hace resonancia. Entonces les quería mostrar una resonancia en un problema un poco más interesante, una resonancia un poco más extrema, ¿ok? Que es lo que van a ver ahora. Entonces, o sea, como ven, es exactamente el mismo fenómeno. Es realmente, uno modela esto como un péndulo, es una de las ecuaciones que ocupa la gente para escribir estos diseños, un poco más complicado por el volumen y cómo calcular el oscilador equivalente, pero exactamente la misma resonancia, es una resonancia paramétrica, para que vean ejemplos. Entonces eso para insistir que, bueno, y esto le llaman roll motion o parametrical rolling, le llaman en inglés, es esencialmente lo mismo, es un péndulo, ok, un poco raro, pero lo modelamos como un péndulo y estamos ahí justo en la región de la lengua de Arno. Entonces, bueno, es un péndulo normal, hay una frecuencia natural y esto oscila. Simplemente es para que tengamos un ejemplo más tradicional, dos ejemplos clásicos. Ya les mostré el Botafumeiro también, pero es para que vean un ejemplo un poco aún más raro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a la tablet y voy a recordar entonces que lo que les trataba de enseñarles la última vez es más bien hablarles de una resonancia efectiva, de cómo uno puede hacer también que algo que no sea un oscilador pueda resonar. ¿Ven la tablet? Simplemente para confirmar que la están viendo, por si acaso. ¿Estamos bien? O si quieren Sí, por el chat o como quieran, pero alguien me confirma por si acaso. sí, sí, Ah, sí está. Bueno, Karen dice que era interesante estar en el barco. Sí, es muy interesante estar en ese barco. No es broma, ocurre seguido. Simplemente cuando algo se mueve así, vuelvo a insistir, lo que le puede pasar es que hace este tipo de inestabilidades y efectivamente genera este tipo de movimiento. Lo mismo del péndulo. Si uno mira, el movimiento así tiene una frecuencia y el segundo movimiento está asociado al movimiento armónico, o sea, a la resonancia paramétrica que tiene la otra frecuencia y genera ese movimiento tan, digamos, o interesante o no. Ahora, eso que ven ahí es para sobre todo los barcos que transportan container, es un problema delicado y lo tratan de diseñar, se fijan, no solo son planos porque pueden colocar más container, pero la forma que tiene la quilla, etcétera, está diseñada para que justamente para las típicas vibraciones en alta mar no entre en resonancia. O sea, el barco que les mostré antes obviamente no fue diseñado para hacer eso, está quizá en un océano un poco más turbulento, una situación, el mar está más complejo que lo habitual, pero el problema habla de que, bueno, el que lo diseñó quizás lo mal diseñó y en esos casos obviamente uno debería tener un sistema de mover el centro de masa para sacarlo de la resonancia, digamos, paramétrica, pero bueno, son cosas que a veces, bueno, uno diseña y no se imagina dónde van a ocurrir las cosas, pero hay que hacer un buen diseño. Entonces, si quieren, un poco por resumir lo que estaba diciendo y ahora vamos a ir al problema, entonces, resumen de lo que un poco le estaba comentando y recordar que me va a servir para lo que quiero ver después, es simplemente les mostré un péndulo recién y les mostré que de acuerdo a donde estuviera, o sea, esto tiene en general, vimos que gracias a este análisis a la Butikov de alta frecuencia, si uno aquí colocaba la amplitud de oscilación, no, o sea, colocaba el desplazamiento, la amplitud de la oscilación, esto quiere decir que esto está oscilando de la forma a sin omega t.
en la ecuación significa agregarle un término de la forma a omega cuadrado, porque está el sistema que está acelerando. Lo que mostramos era después hacer un cálculo cuidadoso, fue asintótico, o sea, a la Butikov, una expansión modal, hicimos un Galerkin, y usando este Galerkin logramos mostrar esta curva que está ahí. Entonces lo entretenido es que si aquí entonces colocan frecuencia, si uno pasa por aquí, entonces lo que vimos que en el espacio de fase hay, obviamente, debajo de la solución 0 es estable, sobre esta curva roja vemos que es inestable y cerca de la curva es más o menos un movimiento circular, no es tan perfectamente circular, eso insisto se debe a que la solución que hicimos y es correcta es la forma e omega t, no les calculé la corrección, pero si van al cálculo de corrección, uno calcula, viene en términos típicamente e al cubo por exponencial de i 3 veces omega t, etc. Particularmente este nuevo término, como tiene una frecuencia distinta, 3 veces, eso hace que a medida que la amplitud cada vez es más grande, entonces eso hace que esta oscilación, a medida que se alejan, se vuelva una oscilación un poquito más complicada y empieza a tener esta forma tipo muela, que era lo que le estaba tratando de incentivar. ¿Por qué? Porque ahora les voy a tratar de mostrar el sistema donde un poco uno ve este tipo de soluciones. Entonces, lo que queríamos ver es esta pregunta si uno puede hacer lo que llamamos, si uno podía hacer resonar, y eso fue la imagen que les coloqué acá, digamos, si uno podía, cómo era posible imaginarse que un sistema que no tiene frecuencia natural podía hacer resonancias paramétricas. Ese es el punto interesante, es si uno puede generar el mismo tipo de inestabilidades que les he mostrado en sistemas los cuales no son paramétricos. Y la respuesta es que se puede, y bueno, les propuse ese modelo, entonces vamos a tratar de explicar un poco qué hace esto. Entonces, este modelo que está acá, yo lo llamaría una eh, resonancia efectiva, así nos gusta llamar. ¿Ok? ¿Cómo generar una resonancia paramétrica efectiva en la práctica? ¿Cómo poder hacer eso? Entonces, el modelo que les dije que usar es exactamente este acá. Este tiene la forma x menos alfa, x cubo menos mu, X punto, solo como ejemplo prototipo, es un ejemplo, tiene una anualidad y tiene disipación. Podría no tomar ni la disipación, la anualidad sí la voy a necesitar, ya vamos a ver por qué. Y lo que les dije es que yo puedo tomar un sistema como este, que si uno lo mira como un sistema dinámico, por ejemplo, si tuviera que mirarlo como un sistema dinámico, yo diría, bueno, espacio fase de la forma X, X punto, no tiene nada más que eso que está ahí. Y lo interesante es que, bueno, si alfa es positivo, vamos a ver los dos casos, alfa es positivo, entonces en ese caso uno esperaría que fuera un oscilador no lineal y por lo tanto uno esperaría trayectorias así que, bueno, que no van tan fácil como un círculo usual, porque obviamente no hay una frecuencia natural, pero este término que está acá podría ser interpretado como una oscilación no lineal. Si alfa fuera, mu fuera cero, obviamente eso, el espacio fase, hay una cantidad conservada y uno muestra que obviamente las trayectorias son algo así, un poco no cuadradas, pero no son como los círculos usuales que esperamos ver en un sistema que lo aproximamos por un término lineal, por lo menos una frecuencia. Y cuando mu es negativo, o sea, cuando alfa es negativo, lo voy a anotar porque voy a hacer que los dos sean osciladores, pero eso lo hay interesante. Este caso aún es más patológico, en este caso destaca el término cúbico, no es un término de saturación, y hace que esencialmente cualquier condición inicial que dé es inestable, por lo tanto el sistema parte y se va moviendo y se va alejando y se vuelve cada vez más inestable, digamos. O sea, eso es lo que va ocurriendo. O sea, cualquier condición inicial en un espacio de fase, X o X puntos, bueno, lo mismo, se van y se van a infinito. No un problema acotado. Cualquiera que le den, verían que es así. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a incluir ahora en esta descripción, voy a colocarle a este término que está acá, voy a agregar esto y espero convencerlos que eso hace la magia o lo hace interesante, que es que voy a tomar este modelo que está acá, que no es un oscilador, si quieren, tiene una cosa no lineal, no tiene frecuencia natural, tiene disipación, y le agrego un término de la forma seno omega t x. ¿Ok? Entonces lo vemos primero en el computador para un poco ver qué tipo de soluciones tiene este tipo de sistema dinámico extraño que quiero convencerlos un poco que puede ser interesante. Entonces cambiamos de simulación. ¿Les apareció la simulación ya? Solo por chequear mientras voy a abrir yo acá la simulación. ¿Les apareció el kit? Se pueden escribir por el chat o me dicen que sí, simplemente para yo verificar que No, estamos. todavía no. Todavía no, 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 todavía no. todavía no, Qué raro, tengo un buen todavía delay. no tampoco. Ahora Ahora sí. sí,
Perfecto. Entonces, bueno, les voy a dar algunos segundos más para pillar mientras yo busco la simulación. Ok, bueno, igual siempre era un pequeño delay, espero que esto se recupere pronto. Era algo así, le llamé parametric, debe estar por aquí, acá está, parametric no linear. Entonces, ok, ahí debiera aparecer la ecuación. Y lo interesante de este sistema dinámico es que voy a jugar con él y voy a mostrarles qué cosas tiene de interés interesante, digamos. Lo primero interesante que tiene es que, bueno, puedo mostrarles, por ejemplo, tiene soluciones como esta que está acá, en este caso, alfa es negativo. En este caso que están viendo ahí, están viendo un caso muy extraño, espero que ya lo estén viendo, si no va a aparecer, pero mientras voy a simplemente colocar un cuadrado para darles tiempo y lo puedan ver mejor. En este caso ven exactamente una muela como les mostré que ocurría en la resonancia paramétrica. ¿Ok? Ahora estoy justo en el caso que alfa es negativo, por lo tanto, si no estuviera este forzamiento, este sistema dinámico debería darme soluciones que se van a infinito. Sin embargo, tengo soluciones como las que ven ahí. De hecho, por ejemplo, si aumento la disipación, ahora estoy colocando parámetros muy extraños, ya les voy a explicar qué, pero fíjense, voy a colocar, aumentar aún más la disipación, 2, por ejemplo, y eso debiera o hacerme la muela más chica o hacer que la solución se vaya a cero, como las soluciones que esperaríamos en un caso de un oscilador normal. ¿Okay? De hecho, lo único que hizo fue que actualizó el tamaño de la muela. Ahora la muela o esta solución donde el modo armónico asociado al término cúbico o 3 veces la frecuencia es muy notorio. Entonces lo va a hacer aún más grande para que simplemente mostrarle que estabilizo incluso el origen del sistema, solo porque, bueno, no me acuerdo cuál era el valor, simplemente juego con él. Si fijan, volvió a estabilizarse en otra muela, bueno, le coloco algo más grande, total es jugar, quiero encontrar a qué valor ocurre eso. Ahora los valores son relativamente grandes y la razón por qué son grandes es que, bueno, si se fijan, la frecuencia que estoy aplicando es muy, muy grande, vale 10. Ya les voy a explicar por qué 10. Aún más grande, va a ser, no sé, 50, quiero estabilizar el 0. Ahí está casi cerca, pero en el momento de un valor crítico ya estabiliza y la solución se va directamente a 0. Pero parece que aún requiero que sea más grande. Los números son enormes, ¿eh? No hay que preocuparse, después explicaré por qué. Quizás ya espero que se vaya al origen. Entonces, eso muestra que el sistema, a pesar que la ecuación sin forzamiento es una ecuación completamente inestable, el sistema tiene soluciones tipo paramétricas como las que vimos antes. Ahora tengo otros casos, Profe, bueno, ¿sí? es que estaba moviendo el parámetro alfa y no el mu, entonces quizá no se le vaya a cero. Ah, perdón. Bueno, aquí muevo el mu. Perdón, gracias, no me di cuenta. Gracias, David. Estaba buscando alfa, no me di cuenta. Gracias, David. Voy entonces a aumentar a 2, no me di cuenta. Empecé a moverlo sin darme cuenta. Fíjense, hay aumento mu a 2, gracias, no sé si se alcanzan a ver, y ahora sí se fue más rápido al origen. Gracias, David, era lo que esperaba, o sea, qué raro que crecía. Ahí se fue al tiro la muela al origen. Entonces, lo interesante es que este fenómeno, que lo pueden ver para positivo y para negativo, ocurre y veo exactamente que este sistema presenta soluciones como un oscilador normal, o parecía a las que les mostré en la cadena de péndulo, o sea, en el oscilador, en el péndulo forzado paramétricamente. Sin embargo, aquí uno dice, no veo ese péndulo, no hay frecuencia natural, tampoco, si no hay frecuencia natural, uno se pregunta, ¿pero qué puedo hacer resonar? No estoy haciendo resonar ninguna solución. Entonces simplemente estoy buscando si es que hay alguna cosa más interesante. Creo que no tenía ninguna otra que valga la pena. No. Entonces, bueno, lo importante es que veo estas soluciones, por lo menos en esos estados que está ahí. Entonces, que la única peculiaridad que hay que decir que lo que va a necesitar es que la frecuencia vale 10. Bueno, el forzamiento también es grande, es 46 en este caso, números grandes, no son números pequeños. Típicamente la simulación coloco parámetros de orden 1. Entonces la pregunta es ¿por qué está ocurriendo esta cosa interesante que están viendo, la están viendo ahí? Entonces espero que aparezca la tablet. Me avisan, digamos, cuando aparezca la tablet y entonces vamos avanzando. ¿Les apareció? ¿Estamos bien? No aún. ¿No aún? ¿Apareció? ¿No aún? Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Parece que estoy haciendo un archivo. Espero que termine pronto. Eso va a ser un poco mejor. Entonces, lo que hace entonces esto es que, ok, ¿qué es lo que está haciendo? Es que este sistema que incluso les mostré sin oscilador,
Cuando le coloco este término que está acá, hace que aparezcan soluciones típicamente como las que veíamos en un sistema con disipación, incluso si jugaba con él, tenía atractores. Entonces este término está haciendo algo muy interesante en la dinámica de este problema. Entonces, para entender esto, ¿por qué ocurre esto? Entonces, ¿cómo un sistema, que voy a insistir, que yo llamaría no un oscilador? Entonces, algo que, si quieren verlo, no es un oscilador. ¿Por qué se parece o por qué la dinámica se parece a las que les mostré antes que tenía un péndulo? Entonces uno dice, hay algo extraño, hay algo que en el sistema estoy haciendo parecer algo que se parece al péndulo, pero no es un péndulo. Entonces esto obviamente va a depender un poco del tipo de forzamiento, pero eso quiere decirme que si yo tengo un sistema dinámico un poco especial, de alguna forma con forzamientos paramétricos quizás pueda inducir algo así como un oscilador y explicarlo, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para explicar eso que acabo de decir en palabras, cómo entenderlo bien, se llama, o lo asociamos a un efecto que llamamos efecto de alta frecuencia, o por lo menos así lo vamos a entender. Y se me olvidó sacarles fotos, les debo fotos de dos personajes importantes. Uno es Prior Capizza, quien ganó un premio Nobel, digamos, por explicar, digamos, efectos de la superconductividad. Para estudiar la superconductividad, después les vamos a mostrar un experimento donde Capizza hace algo interesante de que aplica forzamientos de alta frecuencia y logra estabilizar algo que es inestable. Y eso le permitió explicar bien la superfluidez. Tengo un bonito video que se los voy a mostrar después para ver cómo uno puede estabilizar incluso fluidos y cosas que uno no esperaría que sean estables. Así que Capizza, por tratar de explicar la superconductividad, tuvo que hacer este tipo de cosas y publicó en el año 51 un pequeño trabajo acerca de este tipo de estabilización por alta frecuencia. En paralelo, también en la órbita soviética de la época había un matemático aplicado muy importante en la escuela rusa de sistemas dinámicos que se llama Boglubov, que desarrolló un método que, bueno, Bolugov lo hizo un poco más tardío, pero en realidad, o tiene un libro, estoy citando, desarrolla todo un método de análisis de lo que él llama promediación de alta frecuencia, y ese método entonces nos permite entender un poco qué pasa con esta ecuación. Entonces me voy a inspirar un poco en hacer este tipo de análisis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, no les mostré, pero si uno mira este problema claramente cuando omega es muy grande, cuando omega es muy grande, o sea, si pienso que infinito o en la práctica omega muy grande. Muy grande significa que el parámetro empieza a ser grande, o sea, no les mostré, pero si hacía omega pequeño, las trayectorias, por ejemplo, divergían, ¿ok? Requiero que omega sea grande. Entonces, si omega es grande, lo que pasa en la ecuación anterior es que el sistema dinámico sin este forzamiento tiene una escala, por ejemplo, alfa me da una escala temporal, la disipación de alguna forma también me da una escala temporal, y esta escala que va a introducir forzamiento es muy distinta a ella. Entonces, esto va a introducir a alta frecuencia, hace lo que llamamos, introduce nueva escala. ¿Y eso qué significa? O sea, si uno, por ejemplo, pudiera ver la evolución temporal, o sea, uno vería en el sistema que la trayectoria, digamos, en realidad es de una forma un poco complicada. Así. Si uno mira, por ejemplo, la evolución de X en T, por ejemplo, cuando oscila hace cosas muy complicadas así. Y en realidad cuando les digo que introduce una escala, es que por un lado hay una escala en la cual la puse ahí en verde, varía rápido, pero tiene escalas temporales muy chiquititas, por ejemplo, voy a subrayar aquí, en esa escala, esas serían como las escalas rápidas, llamaríamos escala rápida, y tiene dinámica también en esta otra escala que está acá, digamos que, bueno, lo voy a tratar de ilustrar acá, que llamaríamos que varía en esta otra escala que llamaríamos escala temporal lenta. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. O sea, cuando fuerza el sistema muy, muy rápido, por un lado tiene que responder rápido, pero eso se desacopla en la dinámica intrínseca del sistema, y entonces esa dinámica intrínseca del sistema hace que por un lado vaya gobernado por esa escala y por otro lado siente el forzamiento. Entonces voy a tratar de escribir eso que estoy diciendo ahora, o tratar de escribir eso matemáticamente. Esa es como la idea fundamental. No sé si les quedó claro a todos, pero esa es la idea que voy a usar para hablar de esta separación de escala. ¿Ok? No sé si alguien tiene dudas, pero si no sigo, si me dicen si tienen dudas, avanzo. Entonces, matemáticamente, uno, ¿cómo hace esto? Entonces, lo voy a hacer un poco a la capipsa, no como, bueno, Bollywood sería un poco más cuidadoso, pero a la capipsa haríamos lo siguiente. ¿Estamos bien? No sé si alguien tiene preguntas, le puede escribir por el chat o hacer preguntas, no se olviden, todo eso siempre es bueno. Entonces, a la capipsa diría, mira, x de t,
y satisface esta ecuación que tenemos acá, que queremos entender bien, entonces lo que deberíamos hacer es tratar de describir esta separación de escala de manera más apropiada. Entonces lo diría es que x lo vamos a escribir como una variable, llamaría lenta, la vamos a llamar z de t, lo voy a poner un gran t, voy a decir que es lenta, voy a explicar qué significa este gran t, y hay una variación que es rápida, y a esto le llamamos i de t. Es decir, que él va a suponer que entonces tenemos una variable lenta, esta es lenta, y esta de acá, entonces, diríamos que es rápida. Es decir, que esta rápida, su escala típicamente temporal, es lambda, o si quieren esto típicamente varía en escalas de tiempo que son del orden de 1 partido, el t característico que tiene es 1 partido por omega, es una escala característica, y esta otra varía en escalas de tiempo t, vamos a llamar t. Este tiempo t, voy a tratar de explicar, obviamente es mucho más grande que este tiempo que va como 1 partido por omega. Eso es el supuesto que uno hace. Ahora, como es rápida, uno puede mostrar que mientras más rápido oscila este efecto que está acá, por ahora, bueno, quizás no sea tan obvio, pero uno lo puede ver en las simulaciones, es más pequeño. Eso, entonces voy a suponer que además voy a suponer lo siguiente, voy a suponer que i es un número pequeñito, mucho menor que 1. Sin embargo, cada vez que tomo una derivada, la derivada como oscila muy rápido, entonces es un número mucho más grande que 1. Y a su vez, es porque en este caso obviamente no tengo explícitamente una escala temporal, se me voy a colocar alguna escala lenta, mucho más grande esa escala, y a su vez cada vez que tomo una nueva derivada, esto es mucho más rápido. Mientras más derivadas tome, esto va a ir cada vez más rápido oscilando, o moviéndose en una escala rápida. Son supuestos, vamos, insisto, estoy haciendo como lo pensaría o lo describiría Prior Capizza, que se me olvidó, les había colocado una foto ahí, premio Nobel. Entonces, ¿cómo Capizza hace esto? Entonces Capizza dice, mira, ok, tratemos un poco de entender esta escala rápida, esta escala lenta, y cómo la podemos entender bien. Entonces, lo primero que hace uno es que, ok, si yo en la ecuación tengo aquí 2 puntos, si calculo aquí 2 puntos, eso debe ser simplemente z 2 puntos más i 2 puntos. Y por otro lado, en la ecuación tengo un término no lineal de la forma menos alfa x al cubo. Y eso obviamente es z al cubo más 3 veces z cuadrado, ¿ok? Por i cuadrado, ¿ok? Más 3 veces z por i, más, entonces, que un cuadrado más, por i, esto está por i, y aquí va i al cuadrado. I al cuadrado, y también tenemos un i al cubo, está ahí exento. Pero si supongo que i es chiquitito, entonces, bueno, esto va a ser chiquitito, esto va a ser chiquitito, y voy a guardar por ahora la primera corrección no lineal del problema, que es la que está acá. Después, en mu, tenemos también lo mismo, tenemos menos mu x punto, pero eso es simplemente z punto, menos mu i punto. Voy simplemente escribiendo exactamente lo mismo. Espero que no haya tanto delay, si no les doy unos segundos para pillar eso. Entonces, y ahora agrego el último término, que es la forma más gamma seno de omega t por z más gamma seno de omega t por i. ¿Y cuál fue la idea genial de Capizza? Entonces, la idea genial de Capizza es que tomando esta ecuación, Capizza hace lo siguiente. Ok, i es pequeño, así que todo lo que sea i al no lineal lo voy a despreciar, o van a hacer correcciones muy chiquititas que las vamos a verificar a posteriori. Pero la segunda derivada es monstruosa, porque si varía esto muy rápido, cada vez que varío esto, hace oscilaciones tan rápidas que sus variaciones son gigantescas. Así que ese es el término dominante de la ecuación. Y entonces miro hacia el otro lado de la ecuación y me pregunto qué cosa varía rápido, para darle sentido. Como i es chiquitito, la única cosa que varía rápido, que me queda relevante y grande, va a ser el término que proporciona la gamma seno de omega t por z. El otro que es proporcional a i, como i es chico, va a ser mucho más pequeño. Los otros términos en z, si z va lento, no hay variaciones rápidas, ¿ok? Y como i es chiquitito, ocupa esta idea, y simplemente la idea de Capizza es, tomemos el i, lo igualo a eso que está ahí, ¿ok? Entonces tengo la siguiente ecuación diferencial, i 2 puntos igual a gamma seno de omega t por z, y este es z de función de t. Ahora uno tiene que integrar esta ecuación. Si yo integro esta ecuación, es simplemente le paso una integral, integro esto, pero hay que integrarlo siempre en el límite
y eso uno lo puede hacer con cuidado matemáticamente, que es tomando omega tendiendo a cero, y uno hace unas integrales entretenidas que se llama integral de Laplace, si es que alguien no las conoce, simplemente por cultura general, integral de Laplace, que es un método que se parece mucho a lo que aprenden seguramente en algunos cursos de mecánica cuántica, que le llaman la fase estacionaria, que es el método que uno hace WKB, que seguramente cuando hicieron mecánica cuántica y tenían que calcular algunas aproximaciones, tomaron el límite como h barra tiende a cero, pero h barra tiende a cero, eso es equivalente exactamente a que la frecuencia tiende a infinito, porque es i partido por h barra, y eso uno extrae en los términos importantes usando estas ideas que llamamos integrales de Laplace, que a grosso modo, si quieren, lo voy a explicar como físico, pero lo podría explicar con cuidado matemáticamente, pero como físico, ¿uno qué diría? Uno diría simplemente, mira, esto es súper fácil, esto es lo que tiene uno que entender, es que esta parte de acá varía lento y esta parte de acá varía rápido. Y por lo tanto, cuando lo integre, la única cosa importante, la variable lenta es tan lenta esta escala, si tomo el límite omega tiende a infinito, que es como si fuera constante. Y por lo tanto, a primer orden, si uno calcula, el I de t lo puedo calcular explícitamente, es simplemente algo que al derivarlo dos veces me da la expresión que está ahí, y eso es simplemente menos gamma partido por omega cuadrado seno de omega t por z de t. Hay más términos en z, pero esos términos en z, insisto, que van a ser mucho más pequeños porque estoy tomando el límite que esto efectivamente tiende a infinito. Y si se fijan, esto es súper bueno porque me dice que esta aproximación, que uno la calcula simplemente integrando y haciendo con cuidado esta integral, lo primero que me dice es que Y, lo primero que descubro es que Y es muy chiquitito. De hecho, en la simulación, no sé si fijaban, colocaba un omega grande. De hecho, en la simulación, cuando les mostré esas soluciones localizadas, el gamma era típicamente 47, 50. Omega era 10. Omega al cuadrado es 100. Por lo tanto, tenía 50 dividido por 100, un medio. ¿Ok? Hacía que ese número no fuera tan pequeño. ¿Ok? Pero si solo tomo omega muy, muy grande, este término esencialmente se va a ir a cero. Sin embargo, fíjense que si lo derivo, omega punto, y tomo la derivada relevante, ya va como omega gamma partido por omega, así que en este caso va a ser coseno de omega t, seno de t, y ya este término, el otro, las derivadas en z, fíjense, son mucho más chiquititas, van como 1 partido por omega cuadrado, ya este término es omega más grande que el anterior, y por lo tanto, es el límite omega tiende a infinito es mucho más grande. Es un poco la estrategia. Ahora, eso me permite contar omega, pero yo quisiera calcular una ecuación para el promedio, para z. Entonces, ¿cómo dije promedio? ¿Cómo interpretar esto como promedio? Entonces, para interpretarlo bien como promedio, hay que hacer lo siguiente. Hay que simplemente volver atrás y recordar que teníamos que x de t es igual simplemente a z de t más y de t, y lo que hago es que voy a promediar, como omega es algo periódico, voy a promediar sobre n periodos. Es decir, que tomo t y ahí va a introducir la escala temporal grande, tomo t más, y digo, voy a calcular mis variables promediadas sobre n periodos, por lo tanto necesito tomar, si quieren, n periodos equivale entonces en este caso a tomar n partido por, en este caso, el periodo es, fíjense, es el periodo en este caso es 2pi partido por omega y estoy tomando n periodos. ¿Ok? Entonces, para que esto no tenga dimensión en a, divido por omega partido por n 2pi y integro en dt. Esto matemáticamente, ¿qué significa? Matemáticamente, si vuelvo a mi promedio, es justamente esto que está ahí con colores que había puesto antes, que tomo la curva y la escala que voy a llamar t, en realidad es una escala que varía en escala, y ahora sí puedo colocar el t grande que antes estaba tratando de hablar. En esta escala lo que estoy haciendo es que voy a promediar en varias de estas escalas chiquititas, y esa escala macroscópica que acabo de colocar ahí, t, quizás de colocarla así, esta escala t va a ser la escala que va a dar cuenta de las escalas lentas. Simplemente voy a promediar en cierto número de escalas. Ese tipo de idea es lo que llamamos típicamente, lo llamamos el coarse graining, que tiene que ver que uno encuentra escalas dinámicas mucho más grandes. ¿Ok? Eso es entonces lo que estoy haciendo ahí. Si tomo eso y supongo que z varía lento, entonces fíjense y calculo esto en el límite. Ahí está el límite, no hay que olvidar. El límite de omega tiende a infinito, todos estos cálculos van a ser en ese límite.
fíjense que si uno coloca z, simplemente para ilustrar la idea, si esto entonces me queda, voy a partir de z, digamos. Entonces, esto que está acá, voy a llamar x promediado, que es simplemente tomar el límite como límite, lo ocupo estrictamente con cuidado de 2pi n con omega tendiendo a infinito, hago eso, y calculo entre t y t más, insisto, 2pi n partido por omega, y aquí coloco x de t en t. ¿Ok? Eso, fíjense, si lo hago para z, simplemente primero que obviamente me queda esta integral en z, aquí me queda este promedio en z de t, y me queda el mismo promedio en i de t. Si lo piensan bien, ¿qué significa en z de t? En z de t significa algo muy simple, significa que tengo que calcular el límite de omega partido por 2pi n, omega tiene infinito de t más 2 n pi partido por omega de z de t. Ahora, z de t en n periodos, salvo que n sea muy, muy grande, estoy pensando 5 periodos, 2 periodos, 3 periodos, 10 periodos, z de t casi no varía. Y en el límite que omega tiene infinito, eso que está ahí esencialmente, que estoy marcando ahí, se está yendo, este término que está en la parte de ahí se está yendo a cero. Así que me queda t evaluado en t en una función que casi no varía. Si ocupo el teorema del valor medio, simplemente aquí puedo estrictamente usar lo que llamamos el teorema del valor medio. Me dice que puedo evaluar esto en z en algún punto, cualquiera que esté ahí, por lo tanto lo evalúo en t, y tomo el límite, y en este límite tendiendo esto a cero, fíjense, me queda t más algo que es de orden, si quieren, epsilon, por lo tanto, en estricto rigor me queda z, porque después lo saco z fuera de la integral, y esa integral vale 1, una vez que tomo ese límite, así que efectivamente vale z. Y por otro lado, el, el promedio, por otro lado, el promedio, digamos, si uno toma el promedio en i de t, ¿ok? A todo esto, esta integral expuesta así fue lo que le llamé, bueno, si quizás se los dije, pero algo así, lo llamamos integral de Laplace. Laplace estudió esta integral en alguna vez, no sé por qué, cuál es la razón física por la cual lo estudió, pero, o la razón matemática, la cual se motivó a estudiar este problema, pero este tipo de integrales la estudió Laplace. Entonces, aquí fíjense, nos queda algo que se la forma i de t, pero i de t de nuevo va a ser el límite, ¿ok? De omega tiende a infinito, de omega partido por 2pi n, de t más 2n pi omega, y ahora reemplazo el resultado. El resultado me queda que es menos gamma omega cuadrado seno de omega t por z. Pero si z en este límite que el argumento está haciendo 0 es constante, sale para afuera. Por lo tanto, me queda i de t igual a z por el límite de omega tiende a infinito de omega partido por 2pi n de t a t de algo que es la forma menos gamma omega cuadrado seno omega t más n periodos. Como son n periodos, entonces es una función periódica. Bueno, esto estrictamente es dado que una función periódica. Esto es 0. Por lo tanto, ¿eso qué me dice? Me dice algo importante, me dice que en realidad, y ahora me permite interpretar cuál era la idea original de Capipsa, me dice esencialmente que efectivamente Z es el promedio de la evolución de mi variable original en los periodos microscópicos, un cierto número de periodos microscópicos. Si tomo 10 o 3 o 4, el resultado no depende de n. Así que me dice que en realidad Z es una interpretación, Z, Z de t, grande en este caso, da cuenta, Z de t da cuenta del promedio de la escala pequeña. Y, ok, eso entonces está bien, me permite interpretar bien lo que es Z, ahora ya lo entiendo un poco mejor, pero entonces uno quisiera ahora encontrarle una ecuación para el promedio, para entender la dinámica que les había hablado antes. Entonces, si vuelvo atrás, la ecuación que encontré es esta que está acá, esta ecuación que habíamos calculado cuando encontré para ahí, encontré esta ecuación. Por lo tanto, para Z tengo esta ecuación. Lo que voy a hacer es promediar en esta ecuación en n periodos y encontrar una ecuación efectiva para Z, para que me dé una ecuación para Z. Entonces, eso que lo que hace es que si quieren voy ahora a promediar sobre la ecuación x2 puntos. Del lado derecho solo me sale z2 puntos en esta escala de t. Y del lado izquierdo de la ecuación, si miro,
todas las partes que tengan z no tienen problema. Entonces, el primer término no es alfa z cubo, ese pasa transparente, no depende de t, pase largo. Este está acá promediado en n periodos, como es proporcional a i y una función periódica, al sacar promedio eso me queda 0. Así que lo primero que voy recuperando es me queda simplemente menos alfa z cubo. Después tengo un término que es de la forma, no, esto simplemente lo digo verbalmente, de la forma menos mu por z punto, promediado en z punto, es simplemente promediado en este promedio rápido, me da entonces z punto, eso no cambia en nada. Pero el único término interesante que va a aportar algo no menor en esta ecuación es entonces, ¿cuál? Este término que tenemos acá, que es el último término, que de la forma es lineal, pero está multiplicado por seno omega t. Es este término el que va a aportar algo interesante. Este término, cuando se calcula el promedio, te va a agregar entonces siempre una forma más gamma seno de omega t, pero esta vez por y. ¿Por qué digo que este es interesante? Porque este promedio no es llegar y decir que es 0, porque y es seno omega t y multiplicado por un seno omega t, eso me da seno cuadrado, y seno cuadrado sabemos que se puede escribir como 1 menos coseno de 2 veces el ángulo, y por lo tanto todas las partes periódicas se mueren, pero el 1/2 no desaparece. Es decir, que me queda que si calculo esto con un poco más de cuidado, esto entonces me va a quedar el siguiente término. Esto es simplemente la integral. Ok, estamos calculando el límite, no olvidarnos, omega es muy grande. Estamos calculando omega partido por 2πn, integral de t, a t más, en este caso nos queda 2 veces pi n partido por omega. Me queda gamma, seno de omega t, pero y vale gamma, así que me queda gamma cuadrado, aparece el signo menos, ¿ok? Porque la solución era la forma menos gamma partido por omega cuadrado, y me queda entonces seno por seno omega t, me queda seno al cuadrado por seno de z. Y la gracia, que es integral independiente que el periodo, o independiente que el argumento que está arriba de la integral se está yendo a 0, promediado en n periodo, el seno omega al cuadrado, eso vale 1/2. Y por lo tanto me entrega que este término que está acá, entre paréntesis que está ahí, entonces va a ser de la siguiente forma. Ese término nos va a quedar, digamos, de la siguiente forma. Me queda que simplemente gamma seno de omega t por y vale simplemente, vale menos gamma cuadrado partido por omega medios z. ¿Ok? Hace que aparezca este término efectivo, que se ahora lo reemplazo en la ecuación, y ahí viene el resultado interesante, podríamos decir, voilà, que es lo que descubrimos, que la ecuación ahora le aparece un término lineal. Y este término lineal que está ahí hace toda la magia, porque ahora a las altas frecuencias, esta ecuación a altas frecuencias la puedo interpretar como, si se fijan ahí, ahora esto independiente de cuál sea el signo de alfa, etcétera, esto es lo que llamamos un oscilador no lineal. Eso que está ahí es un oscilador no lineal. ¿Ok? Simplemente se fijan, el efecto de las altas frecuencias para la variable promedio se transformó en una frecuencia, un oscilador natural de frecuencia natural. No sé si quieren con frecuencia natural. El sistema tiene con frecuencia natural. Entonces, omega 0 igual a raíz cuadrada, eso significa gamma partido por 2 omega raíz. ¿Ok? Obviamente, si gamma tiende a infinito, esta frecuencia es casi 0, así que para que sea relevante o por lo menos visible numéricamente, tengo que omega sea suficientemente grande para por lo menos empezar a ver frecuencias medibles. Si mantengo omega fijo y W tendiendo a 0, obviamente el omega, la frecuencia natural va a 0. Pero si soy cuidadoso, ese término entonces puede persistir, y eso nos da que la ecuación anterior sea un oscilador. Entonces, eso nos permite que sea un oscilador no lineal efectivo. Esa es la palabra que faltó colocar ahí. Vamos a colocar acá abajo, efectivo. Entonces, el sistema efectivamente, mi ecuación de partida no era un oscilador no lineal. Mi ecuación de partida, si vamos a la ecuación que estábamos tratando de entender, esa que está ahí no es un oscilador efectivo, pero la ecuación no lineal sí lo es. Entonces, la pregunta es, ok, logré a alta frecuencia transformar este sistema en un oscilador, y cualquier otro sistema que lo fuercen con un término como el que puse, el término promediado da un término tipo frecuencia, por lo tanto, induce un oscilador. Necesito que haya segundas derivadas en el tiempo,
y necesita un forzamiento paramétrico a alta frecuencia. Eso sí o sí induce una frecuencia natural, que dependiendo de la frecuencia natural que tenga el problema, uno puede estabilizar y encontrar ese tipo de efecto. Así que tengo eso está ahí. Pero, ok, ya son las 3:15, solo quiero anotar una cosa más. La pregunta es ahora, solo para dejarlo un poco, la última idea entretenido, pero entonces, o quizás no, quizás voy a hacer esta imagen. Entonces eso quiere decir que si tomo Z y lo simulo, ok, con disipación, yo esperaría efectivamente trayectorias independientes, fíjense de cómo es el signo de alfa, para alfa positivo, alfa negativo, para cualquier alfa, para todo alfa, lo que yo espero que en las variables efectivas, o Z o X, en realidad a alta frecuencia, yo esperaría que fuera un oscilador. Y eso fue lo que nos mostré al principio numéricamente cuando empezamos la clase. Empecé y les mostré directamente que esa ecuación a alta frecuencia tenía soluciones como un oscilador efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer después del recreo simplemente es corregir. Voy a empezar a disminuir la frecuencia. No solo tomar el límite entre el infinito, sino un poco no tan infinito o corregir ese límite con las primeras correcciones que toma. Y les voy a mostrar que eso me va a permitir predecir que además esta ecuación a alta frecuencia, si empiezo a disminuir la frecuencia, tiene que haber una resonancia paramétrica. ¿Ok? Y así entonces como puedo hacer que sistemas que no son osciladores, que no deberían tener una oscilación, exhiben inestabilidades paramétricas, como se las voy a explicar, digamos, a la vuelta de los 5 minutos. Entonces, hoy día Roberto no podía haber estado, pero si yo sigo las reglas, son las 3:16. Bien, entonces vamos a continuar, digamos, con la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación. Entonces voy a pasar a tablet y seguimos discutiendo y analizando las cosas. Ok, entonces tenemos este oscilador efectivo, que fue lo que descubrimos usando este método de Kapitsa, que vuelvo a insistir, Bogolubov hace más o menos lo mismo usando un promedio hace más explícitas las integrales de Laplace, y también, bueno, coloca expansiones con epsilon, pero me parece bastante más claro en forma intuitiva usando un poco la idea de Kapitsa. Entonces la idea es cómo ahora podemos tratar de aquí sacar un oscilador que pueda tener una estabilidad paramétrica. Y la idea es simplemente, tan simple como esto, volvemos a nuestra solución. Nuestra solución nos queda x de t igual z. Z es nuestro oscilador efectivo, más y, pero y en realidad vale menos omega o gamma partido por omega cuadrado seno de omega t por z. ¿Okay? Eso es lo que valía antes entonces y. Esto era i de t, la variable rápida. Bueno, si uno toma esto simplemente y hace x2 puntos, que era la ecuación que teníamos que encontrar, x2 puntos, entonces nos da que z vale z2 puntos menos la segunda derivada de esto que está acá, la segunda derivada de esto que está acá, entonces si le tomo dos derivadas a la parte, digamos, dominante, entonces obviamente si calculamos, digamos, derivamos simplemente, entonces vamos a tener una parte, bueno, que es gamma seno de omega t, ¿ok? Que eso es simplemente haber derivado dos veces ese término que está ahí, pero, y obviamente por z, ese término está ahí, pero el término en realidad, bueno, que yo diría que es más relevante, y esto obviamente me queda dividido por omega, y me queda también un término de la forma derivar una vez z, así que me queda menos gamma partido por omega, por 2, si derivo primero seno omega t, me queda coseno omega t por coseno omega t, sal 1 omega, cancela el de acá, y me queda z punto. Entonces me aparecen estos dos términos que están ahí. Ahora, el primer término en realidad no va a estar, ese término que estaba aquí, es un término que en realidad, si uno se recuerdan, fue el que cancelé, así que ese no va a estar, pero va a ser esta la primera corrección relevante. El término que está arriba, ese se cancela, el que usé en realidad para satisfacer la ecuación de y, usé esa parte que está ahí, por lo tanto, al volver a sustituir, vemos que está esta corrección, y por otro lado en z, si saco, bueno, si no promedio esta vez, y guardo todos los términos que deberían ser correspondientes en z, vamos a ver que los términos importantes en z, bueno, está, bueno, el término de z que satisface z,
tiene la frecuencia efectiva, que es la que está acá, que me queda más omega cuadrado, partido por, en este caso, 2 omega z, ¿ok? Me queda también el término, la forma menos alfa z cubo, y me queda el término la forma menos z mu punto. Entonces, se fijan, si reescribo la ecuación de z de una forma más obvia, lo escribo así, entonces en realidad esto me va a dar las primeras correcciones del sistema, digamos, debido a que en realidad y punto varía, pero voy a tomar en cuenta que hay correcciones, en este caso esta va como omega, sí. Tenemos una corrección de la forma menos 2z gamma omega cos de omega t, z. Y si uno hace el mismo análisis que habíamos hecho antes, esta ecuación que está acá, corresponde entonces a una especie de oscilador forzado paramétricamente con el último término que está acá. Quizá proporcional a z punto, no es grave o z, de todas maneras eso puede hacer una resonancia. Si uno calcula la lengua de Arnold, la lengua de Arnold en este caso hace el mismo análisis, lengua de Arnold que hicimos antes cuando estudiamos el sistema paramétrico, eso me da una curva que si la calculan, entonces esa curva tiene que ver con simplemente es algo así como el forzamiento al cuadrado, me queda 2 gamma omega al cuadrado, si la amplitud al cuadrado, ahora efectiva, era igual a algo así como si quieren ver, la disipación al cuadrado, bueno, con estos factores que está acá, me da algo así como mu medios cuando uno calcula al cuadrado. Esta relación que estoy escribiendo, si alguien se olvida, era para la ecuación del péndulo, o sea, era simplemente gamma cuadrado igual a mu cuadrado más nu cuadrado, el de tuning. Escribo la misma relación, pero para estos coeficientes efectivos que tengo acá. Y esta ecuación entonces me da qué cosa. Bueno, tengo la frecuencia natural, que en este caso es gamma cuadrado partido por 2 omega, que sería como la frecuencia al cuadrado. Y a esto entonces tengo que restarle la frecuencia del forzamiento dividido por la mitad, me da eso que está ahí, y lo elevo al cuadrado. Ahora, esta relación la puedo derivar de simplemente de hacer análisis de la ecuación de amplitud. Lo entretenido es que, bueno, después la puedo comparar numéricamente. O sea, ¿qué quiero decir con eso numéricamente? Es esto que está acá, en este gráfico que viene aquí, es simplemente la simulación del modelo de alta frecuencia. Es decir, aquí estoy tomando x dos puntos igual a menos alfa x cubo menos mu x punto más gamma seno de omega t por x. Si hacen eso, la curva que está continua es la fórmula que uno obtendría con la lengua de Arnold utilizando la ecuación efectiva. Eso, bueno, insistir, eso es la lengua de Arnold de esta ecuación efectiva. Y si la comparo con la ecuación, me predice que arriba de esta lengua tengo inestabilidad. Fíjense que no, en este caso, como hay una frecuencia natural, el modelo no tiene un mínimo. Sin embargo, uno puede pasar de una zona que el sistema se va a cero o una zona donde efectivamente ocurre la inestabilidad paramétrica. Aquí es simplemente inestabilidad paramétrica. Y por lo tanto, entonces tengo una solución que se vuelve inestable. Por lo tanto, podemos encontrar eso que está ahí. Así que, como ven, hay muy buen acuerdo entre lo teórico y lo numérico. Entonces, vuelvo a insistir, simplemente por mostrarles en el péndulo. Después les voy a hablar de un experimento donde podamos checar esto que acabo de decir, pero simplemente para ilustrar, vuelvo a colocar acá, volvemos a la simulación, me dicen cuando aparezca, si es que ya ven la simulación, o me avisan por el chat, o me dicen simplemente voy a estar confirmado que la ven. ¿La ven? Simplemente voy a estar seguro que lo están viendo. No, todavía no. Está bien. Por ahora voy a colocar el modo, me avisan cuando les aparezca. ¿Les apareció o todavía no? ¿Todavía no? No, aún no. No, ya está. Ya está. Bueno, entonces entonces ven esta ecuación que está ahí, estoy justo arriba de esta curva que predice el sistema. Vuelvo a insistir, este sistema sin forzamiento paramétrico no tiene frecuencia natural. Es como el ejemplo que les dije, un medio granular sin forzamiento no tiene frecuencia natural. Sin embargo, si yo lo fuerzo, lo hago oscilar, y esas frecuencias son grandes comparadas a las escalas características del sistema dinámico, hace que ese sistema efectivamente tenga una frecuencia natural, y una vez que tiene efectivamente una frecuencia natural, si lo hago a muy alta frecuencia, lo transformo en un oscilador.
no hay vuelta a darle. Sin embargo, si yo empiezo a disminuir la frecuencia, puedo encontrar y hacer una estabilidad paramétrica, es decir, que las correcciones van a, de alguna forma, cuando la frecuencia no necesariamente tiene que ser 2 veces la frecuencia natural. Por eso les puse la curva de la lengua de Arnold extendida, porque esa me dice entonces dónde puede ocurrir eso. Y en este caso eso es lo que pasa. Este sistema no es un oscilador, simplemente calculé la curva y que cuando, por ejemplo, aumento la disipación o aumento la frecuencia, la puedo hacer de muchas formas, pero si le aumento la disipación, entonces estoy debajo de la curva en estabilidad paramétrica y por lo tanto el sistema va a tender a irse simplemente a la solución cero. No sé si este caso lo va a hacerlo aún más grande, va a estar seguro, y en ese caso entonces se va al equilibrio cero. Sin embargo, cuando en este caso o aumento la frecuencia o la amplitud, entonces siempre estoy jugando con el mu porque es más fácil, pero si yo cambio la frecuencia o la amplitud, entonces la solución se vuelve inestable y hace una estabilidad paramétrica. Si no, si subo suficiente tiempo, se va a mover. Si no, parece que ya está casi en cero, salvo que sea cero, porque obviamente en estricto rigor si es cero, la solución es equilibrio, pero la puedo golpear un poco. Bueno, se debiera estar moviendo, le pongo un poquito más de ruido para moverlo un poco más rápido. No sé si le coloqué ruido, no veo que fluctúe. Voy a chequear. No, parece que no le puse ruido o activo ruido. Pero si le doy la condición inicial por acá, simplemente ilustrar o a borrar, entonces en este caso, si, bueno, si le bajo la disipación sobre algún valor crítico, ahí parece que ya lo pasé, entonces el sistema hace una estabilidad paramétrica y nos da de equilibrio exactamente el mismo tipo de soluciones que observamos cuando tenemos entonces un péndulo. Entonces, en conclusión, uno puede observar o generar que sistemas que no tengan oscilación puedan exhibir oscilación y a su vez puedan exhibir inestabilidades paramétricas. Por lo tanto, uno se puede pensar e imaginar, ok, un medio granular, como les mostré antes, a priori no tiene por qué tener solitones disipativos como los que tenía una cadena de péndulos. Sin embargo, si yo lo esfuerzo apropiadamente, puedo inducir que se transforme en un oscilador efectivo y ese oscilador efectivo es el que tiene soluciones localizadas como la que hemos estado tratando de estudiar en el modelo paramétrico. Entonces, un poco esa es la idea. Y entonces, para mostrarles un ejemplo experimental, o obviamente los medios lo son, pero más difícil, simplemente quiero mostrarles otro ejemplo para ilustrar un poco más la discusión. Entonces, bueno, simplemente se los comento, voy a pasar a la tablet y se los comento cómo nos queda. Entonces, el ejemplo que voy a usar es simplemente, ¿qué ejemplo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de resonancia efectiva. Ejemplo de resonancia efectiva. Obviamente les dije un modelo matemático, pero uno se puede imaginar muchos modelos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que quiero usar? Bueno, voy a partir de un ejemplo conocido por ustedes, pero lo voy a mirar desde otra perspectiva. El ejemplo que voy a tomar es, ok, tengo mi péndulo paramétrico, hasta ahí todo bien. Lo interesante es que el péndulo paramétrico, ok, si llamamos teta, esto está acá, entonces se escribe simplemente por teta 2 puntos, igual a menos frecuencia natural, ok, más tenemos una amplitud de forzamiento, seno omega t, seno de teta, menos mu teta punto. Ok, ahí si quieren, hay aire que permite que haya disipación. Entonces, en este ejemplo que tenemos ahí, uno se puede preguntar, ¿qué puedo hacer con el efectivo y paramétrico a ver si puedo hacer una resonancia? Bueno, este sistema tiene una solución interesante que es de la siguiente forma, que es simplemente el péndulo invertido. Si toman el péndulo invertido, ese péndulo efectivamente no es un oscilador. Todos sabemos que si lo perturbamos, esta solución se debiera caer para los lados, un punto de equilibrio inestable. Las ecuaciones matemáticas que escriben en este caso son las mismas, salvo que en este caso no hay una frecuencia natural. En este caso es una solución que parte de un punto hiperbólico, así que en realidad las ecuaciones de movimiento de este sistema son distintas, son de la forma más omega cuadrado. ¿Ok? Y si lo coloco en un sistema móvil, bueno, puede quedar más, menos, da lo mismo. Lo coloquemos acá, puede ser positivo o negativo, seno de omega t, y todo esto entonces multiplicado por seno de teta menos mu t. Entonces la diferencia, si es que alguien no la está viendo, es el signo, nada más que el signo. El signo hace que esa solución sea inestable. Bueno, uno sabe entonces que si toma el límite de alta frecuencia en este problema que está acá, parte que uno sabe que puede estabilizar un péndulo,
Ya se los voy a mostrar. Uno puede estabilizar un péndulo simplemente a altas oscilaciones, un fenómeno que fue descubierto por Stephenson más o menos a principios del siglo XX, más o menos en 1907 por ahí. Encontró Stephenson que uno podía estabilizar un péndulo simplemente si lo movía a alta frecuencia. ¿Okay? Entonces, si ustedes mueven la ecuación de alta frecuencia y hacen el mismo análisis, uno puede encontrar que vamos a tener una ecuación promedio. Z obviamente va a describir el promedio de teta en cierto número de promedios. Uno encuentra que está la primera parte, que eso no se puede evitar, nos queda seno de Z. Ok, eso es inestable, pero sin embargo la oscilación rápida va a inducir que aparezca un término de la forma, digamos, A, digamos, omega, en este caso queda al cuadrado. Si coloqué esta es la amplitud, esta vez en realidad gamma que estoy usando ahí, simplemente estoy usando mi notación, coloqué A omega, para usar la misma notación que uno ocupa. Sale algo así como A omega, sin el cuadrado, se cancelan con los términos de abajo, y esto queda multiplicado, a omega cuadrado, perdón, y queda multiplicado por seno de 2z. ¿Ok? En vez es que a seno, o sea, el término no lineal que queda efectivo es seno de z por coseno de z, que si uno lo divide por factores apropiados queda seno z, así que queda este término efectivo que efectivamente, si es suficientemente grande, va a cambiar la estabilidad de la ecuación. Me hace ahora que el punto sea un equilibrio estable, y eso fue lo que también explicó Capipsa, que hace que se estabilice. ¿Ok? Y también hay disipación. Entonces, si además le colocamos la primera corrección paramétrica, además viene un término de la forma A omega, de la forma simplemente coseno de omega t por seno punto. ¿Ok? Entonces, voy a comentar primero esta parte que está acá. Entonces, lo que está haciendo es que si toman un péndulo y ahora lo invierten y le aplican alta frecuencia, primero que nada lo pueden estabilizar, y después se empieza a bajar la frecuencia, pueden hacer resonancias paramétricas. Pero primero veamos este efecto de estabilización, que es interesante. Entonces, para eso tengo aquí algunos videos bonitos. Creo que era este. Tengo dos videos que les quiero mostrar. Entonces, el primero, ok, me dicen cuando les aparezca, si es que ya les apareció. ¿Les apareció? No, aún. No aún. Me dicen cuando es para yo poder hacerles play y lo puedan ver. Voy a hacer más grande. ¿Se ve ya? Sí, sí, sí. Ok, Sí. entonces fíjense lo que hay en este video. Lo voy a hacer correr, y en este video lo que van a ver es que toman una capa de silicona, entonces la cual es más pesada que el aire, y fíjense, hay una burbuja, aquí meten una jeringa o una aguja, y la aguja mete aire. Si esto es una cámara rápida, por supuesto. Si uno mete aire, entonces abajo queda el aire. Ahora, el aire es un fluido más liviano que esta capa de silicona, y por lo tanto uno espera que siempre quede la silicona abajo. Sin embargo, cuando uno esto lo hace oscilar muy, muy rápido, ¿ok? Esto hace que la parte de abajo tenga entonces un fluido que debería ser inestable, pero la oscilación rápida hace que eso se estabilice. ¿Ok? Si quieren, lo voy a colocar de nuevo. Entonces, esto lo vibra muy rápido, y entonces puedo colocar por primera vez, si quieren verlo así, un fluido liviano al cual le coloco un fluido más pesado arriba. Si lo tratan de hacer ustedes, si colocan agua o silicona sobre aire, van a ver que eso empiezan a haber gotas que empiezan a caer, y siempre el aire sale hacia arriba. Sin embargo, si lo hacen a alta frecuencia, eso se estabiliza. ¿Ok? Eso me enseña que el término lineal de esta teoría puede incluso estabilizar. En este caso, bueno, hay disipación, seguramente más disipativo. Entonces ese término lineal me puede cambiar el valor del término lineal. En vez de ser negativo, lo puedo hacer o positivo o negativo, de acuerdo a cómo sean las ecuaciones. Entonces les voy a mostrar el mismo experimento, pero ahora hay una imagen tridimensional un poco más bonita que esta que está acá. Espero que la vean. Entonces voy a cerrar esta que está acá. Y entonces voy a... ¿les apareció ya? Simplemente para hacerla correr. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces ahora fíjense el mismo experimento, pero tiene una visión bidimensional para que vean mejor la capa. Hacen exactamente lo mismo, le colocan aire, y ahora pueden ver cómo entonces el bloque, que en teoría tienen un fluido flotando, esta vez un fluido que flota en aire. El fluido en este caso es más denso, no es como el agua, simplemente, bueno, ahí está un poco inestable, pero simplemente cambió un poco, fíjense ahí, y ahí pueden ver cómo se estabiliza. O sea, uno puede hacer este tipo de cosas. Ahora, esto es súper interesante y puede tener aplicaciones importantes. ¿Qué tipo de aplicaciones puede tener interesantes?
Por ejemplo, uno de los mayores problemas que tenemos en el caso de exploraciones en el espacio es que nosotros fuimos desarrollados en un contexto con una cierta gravedad. Esto nos puede permitir, por ejemplo, si podemos hacer algo vibrar a muy altas frecuencias y con amplitudes adecuadas, ojalá no sean muy grandes, uno puede inducir, si quieren verlo así, una especie de gravedad efectiva, y uno entonces puede hacer que, si quieren verlo en este problema, matemáticamente, si lo tuviera que escribir, es como que la gravedad aquí abajo no es para abajo, sino es hacia arriba. Permite entonces tener gravedades efectivas. ¿Okay? Eso es efecto puramente CAPIPSA. ¿Okay? Pero, como les dije, uno diría, ok, pero si este experimento lo hacen con más cuidado, debieran poder encontrar solitones, debieran encontrar patrones, otras cosas que tienen las ecuaciones ahora con derivadas parciales. Por ahora hemos estado solo entendiendo el problema sin todavía derivadas, pero es para entenderlo un poco mejor. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles la inestabilidad paramétrica efectiva. O sea, por ahora solo les mostré que efectivamente uno toma un sistema a alta frecuencia y efectivamente uno tiene un sistema efectivo. Esto es una prueba experimental de lo que les acabo de decir, que matemáticamente lo vemos bien. Entonces, ahora veamos, bueno, antes de quizás mostrar el otro, quizás veámoslo en un péndulo para que alguien... hay una pregunta en el chat. Entonces, ¿se puede hacer una piscina flotante? Sí, René. Podrías hacer algo más divertido. O sea, efectivamente uno podría hacer una piscina flotante, pero también uno podría hacer que tener una piscina en una estación espacial. Eso sí es un problema. El problema que tenemos en las estaciones espaciales es que como no hay gravedad, las cosas no caen. De hecho, uno de los mayores problemas que tienen es que los desechos orgánicos, ¿okay? Incluso el cuerpo, flotan en todos lados. Son unas verdaderas litrinas flotantes de alta tecnología. Tan llenas de mugre, a diferencia que nosotros estamos acostumbrados a la gravedad, la suciedad cae al piso y no la puede limpiar. En estos casos está todo el tiempo flotando. La gracia de hacer este tipo de cosas como tipo CAPIPSA es que te permite tener una gravedad controlable y entonces te puede permitir entonces tener un ambiente más adecuado. Es decir, por ejemplo, si tuvieras una cama la cual esté vibrando a alta frecuencia, entonces te colocas en ella y sentirías la sensación como estar durmiendo en tu casa. ¿Okay? A pesar que estarías en el espacio donde uno flota. ¿Okay? Entonces, uno dice, no, me gustaría más flotar. Hay que tener cuidado con eso porque nuestros órganos fueron diseñados para tener este peso y por lo tanto no tener la gravedad es algo complejo. Así que este tipo de cosas como CAPIPSA, por un lado son teóricas interesantes, también nos pueden permitir hacer cosas un poco más claras. Espero que haya respondido a tu pregunta, René. Entonces, simplemente voy a volver al problema inicial, salvo que alguien quiera hacer pregunta, la puede hacer por el chat. Voy a cambiar la simulación, me dicen si se ve, por mientras yo estoy simplemente abriendo la simulación. ¿Se ve ya? Bueno. ¿Apareció ya el kit entonces sí? No. Me dicen cuando aparezca. Ahí sí. Ahí sí. Entonces aquí tenemos simplemente el kit que hemos estado estudiando, digamos, y teníamos, digamos, equilibrio que, bueno, en este caso está acá abajo, digamos, lo puedo soltar y ver, digamos, qué es lo que hace. Ok, cambiamos el DT, si quieren, para que sea un poco más bonito, y hago que hace un poco más grande. Bueno, y vemos un poco lo que pasa en el sistema. Bueno, ahí lo coloqué demasiado grande. Voy a quizás colocarlo más pequeño, mover esto de acá. Ok, ahí pasé la lengua de Arnold por lejos. Ok, quizás mejor voy a... Ok, ahí tenemos un estado entonces donde vemos mejor las cosas. Ok, ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar a alta frecuencia y si lo coloco a alta frecuencia simplemente, bueno, me voy a saltar un poco el segundo, fíjense, ahí está, alta frecuencia, estoy acá y esta alta frecuencia entonces uno puede contar, digamos, no sé si lo ven ahí, puede haber una perturbación, van a ver que la solución ahora, el péndulo está invertido y se comporta exactamente como el oscilador que veían abajo. En este caso, la solución se estabiliza, eso es lo que encontró Stephenson, que es la ecuación efectiva que le escribí. Yo simulo el problema de partida, pero se comporta como la ecuación efectiva que le escribí. Es decir, que doy una condición inicial, fíjense, el péndulo oscila, pero después un rato converge perfectamente a la vertical. La vertical ahora es un atractor. El péndulo invertido es completamente un atractor. Ahora lo divertido, veamos si esto no funciona. Tengo soluciones tipo muela, que son las que están acá, y veamos también si puedo hacerle una muela al péndulo invertido al revés para ilustrar lo que ahora quiero mostrarles experimentalmente.
Entonces eso simplemente me dice que el péndulo, si lo miro ahí, ok, está dentro de la resonancia, está sobre la lengua de Arnold. Obviamente, bueno, no se las mostré, pero está arriba de la lengua de Arnold y ahí está haciendo esa lengua que ven ahí. Ahora, si hago, puedo hacer lo mismo, pero ahora para el otro estado, fíjense, ahí ven una muela, pero esta vez, bueno, voy a hacer un poco más ordenado el espacio, pero esta muela lo está haciendo ahora con respecto a la solución invertida. ¿Okay? O sea, ¿esto qué me muestra? Esto que está acá me muestra que la solución invertida ahora es también inestable, pero en el sentido paramétrico. Se fijan, puedo inducir una resonancia paramétrica sobre la cuerda, sobre, en este caso, el péndulo invertido. Uno puede inducir exactamente una solución paramétrica. Esta, por supuesto, coexiste con la solución que está abajo, pero lo entretenido es que se fijan, bueno, tengo que tener cuidado con la función inicial. Ahí partí cerca, ahí estoy bien, ahí voy a caer y ya estoy dentro de la lengua, hay que esperar un poco, va a volver y va a caer en la muela, pero entonces también muestra que puedo no solo estabilizar una solución inestable, sino que también la puedo transformar en un oscilador que también exhibe inestabilidades paramétricas, gracias a las correcciones. Así que ese límite de alta frecuencia me permite entender perfectamente lo que se ve. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, todo muy bien hasta ahí, y lo que voy a tratar entonces de hacer ahora es llevarlos hacia acá. Vamos a ver cómo uno puede ver ahora esto experimental, porque bueno, ya les mostré una curva, pero no les mostré la curva paramétrica. Vamos a ver un experimento. ¿Me confirman entonces si ya están viendo el PowerPoint? Simplemente para pasar la pantalla completa. ¿Lo están viendo? No. Vamos a esperar un segundo. Ahora sí. Ok, me aproveché de una vieja presentación de un estudiante que trabajó, que bueno, terminó hace un tiempo, pero que se vea, si se ve ahí, bueno, tenemos una foto entre yo y Otto hace mucho tiempo, incluso me encuentro más con sobrepeso, quizás me afectaba, y veo a mi medallita que está perdida en mi oficina. Entonces, lo que ven aquí, el trabajo de Otto fue justamente estudiar esta inestabilidad de alta frecuencia y cómo lo hizo él. Entonces, el experimento es el siguiente. Uno, hacer un péndulo. El problema que tiene un péndulo es que si toman las dimensiones, la masa, se requieren osciladores con amplitudes y frecuencias muy altas. Entonces, lo primero que hizo Otto fue buscar un péndulo, Cristian Fernández, Otto, su apellido. Entonces, Cristian Fernández, Otto, lo que hice fue buscar un péndulo de frecuencia suficientemente razonable con lo que teníamos. ¿Dónde está el péndulo? El péndulo es esa cosita muy chiquitita que está aquí, se los voy a mostrar más de cerca, y estos son los generadores que tiene para controlar este experimento que está ahí, pero se los muestro acá. Esto es el péndulo. El péndulo, no sé si lo alcanzan a ver aquí, es un bloque en este caso, transparente, de plexiglas, el cual en el centro tiene un rodamiento. ¿Okay? Estos rodamientos que giran, un cilindro que tiene pelotitas esféricas que giran. Hasta ahí nada especial. Pero a ese rodamiento, entonces, él lo que va a hacer es que le va a colocar una barra, ¿okay? De tal forma que el centro de masa de ese sistema no está al centro, sino está más abajo. Se lo voy a mostrar de acá. Entonces, ahí no sé si alcanzan a ver el rodamiento, está el rodamiento, y sobre él, esto, usando también otra pieza de plexiglas, está atrapado al centro un anillo, pero dentro de ese anillo, entonces ahora hay una barra metálica que era la que les mostraba antes, que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es un círculo, si quieren verlo así, que puede girar, porque está en un rodamiento sin problema, y este círculo, si ustedes le colocan una barra suficientemente pesada, el centro de masa está esencialmente en la barra, por lo tanto esto baja y queda abajo, por lo tanto tiene un péndulo muy chiquitito. Ahora, la gracia que tiene, espero que vean los videos, voy a empezar a hacer el primer video que está acá. La gracia que tiene es que, bueno, ahí fíjense, lo voy a perturbar. Ok, espero que ese no funciona. Ok, parece que tiene problema ese video. Esperemos que el otro funcione. Ok, voy a hacer cancelar. Voy a colocar este de acá. Si no se los muestro. Ok, perdió todos los videos del lugar, extrañamente. Ok. Ok, si no se los voy a mostrar yo. Ahí lo están viendo. Ok, ahí lo están escuchando en persona, se fijan, ahí está funcionando el péndulo, se va a muy alta frecuencia. Ahí el péndulo, la barra, se fijan, está arriba del centro masa. Eso quiere decir que el péndulo está invertido. Si ustedes apagan el vibrador, el péndulo se cae hacia abajo y queda completamente en la parte de abajo. Entonces eso lo primero que muestra es que a alta frecuencia el péndulo, el centro masa está arriba y no está abajo. ¿Okay? Entonces con el dedo simplemente uno puede venir y perturbarlo y pasarlo al otro equilibrio, que era el video acá, pero no es grave. Lo que les quiero mostrar es el otro video donde uno ve este tipo de cosas. La cámara no era muy buena.
de este video tenemos después una cámara rápida para que vean qué es lo que pasa. Pero primero que eso muestra que la estabilidad está arriba y no abajo. ¿Ok? Entonces vemos eso que está ahí. Voy a pasar al subsiguiente video y después voy a buscar un video mejor. ¿Ok? Se mueve muy rápido. Ok. Eso simplemente tengo que cancelar. Ahí no. Ok. Ok, este debería funcionar mejor. Veamos si esto funciona mejor. A ver. No. Ok. De alguna forma se cambiaron los videos de lugar. Ok, no importa, los puedo arreglar. Pero arreglé los videos acá abajo. Este video es con una cámara rápida. El punto blanco que está acá es el centro de masa y el punto que se ve como de color es donde está la barra. El primero, simplemente, ok, no sé por qué me pide colocarlos todos, qué raro. Ahí está. Ok, tengo que decir que sí. En el primero lo que ven entonces es que está haciendo abajo, si miran, está haciendo una muela exactamente abajo, abajo del centro de masa. Este, ok, parece que decirle seleccionar y ahí ok, ahí los permite hacer, no me había fijado, hay que decir que sí. Este, fíjense, está haciendo una muela ahora invertida. Esto está haciendo exactamente la estabilidad paramétrica que estábamos viendo antes, pero este la hace en el péndulo arriba. Es decir que la posición invertida se estabiliza a alta frecuencia y empieza a disminuir la frecuencia. Esto se toma con una cámara rápida que toma 1000 imágenes por segundo y entonces ahí podemos ver que está haciendo exactamente este tipo de muela. El ejemplo que está acá al lado, okay, o este que está acá, voy a activarlos todos mejor para que lo puedan ver. El ejemplo que está ahí y también el de acá. Ok, ahora sí. En el de acá, el del medio, la tercera figura tiene lo que llamamos una libración. Y en el de acá también está haciendo una muela en torno al punto de equilibrio. Así que ahí pueden ver, digamos, uno tiene exactamente con una cámara rápida, este es un péndulo muy chiquitito, tiene un largo natural muy pequeño, por lo tanto hace que la frecuencia natural que tenga es alta cuando uno coloca el número y frecuencia accesible al tipo de experimento que, bueno, con las condiciones que teníamos para poder mirar, podíamos hacer eso que está acá. Entonces me devuelvo acá un segundo a ver si podemos ver exactamente este video que era bueno. Simplemente voy a ver si lo podemos, si selecciono y lo pueden ver. Esta es una cámara normal, toma 24 imágenes por segundo, pero tiene algunas gracias. Si se fijan, no se ve muy bien, el péndulo está ahí, pero al momento se va a ver mejor. Simplemente tienen que mover la cámara de posición. Se fijan, esa deformación es porque no alcanza a tomar suficientes imágenes, pero no sé si alcanzan a ver un triángulo. El triángulo que ven ahí es la forma de la muela. ¿Ok? Simplemente es tan rápido que no se alcanza a ver, pero entonces nos permite ver que hay una muela. En este caso está la muela en la parte de abajo, pero si uno lo perturba, en algún momento lo van a perturbar, vamos a ver que entonces tenemos la misma resonancia paramétrica en el caso arriba. Este experimento es muy chiquitito, todo esto como tiene menos de como casi 10 centímetros, tiene toda la pieza, y al centro, por supuesto, tienen estos ball bearing, como llama, un rodamiento circular. Entonces, quiero que lo golpee, simplemente que vean esa última imagen y volvemos entonces a la tablet y discutimos un poco más. Pero bueno, quizás. Entonces, simplemente ilustrar un poco más la solución. El video no es muy bueno con este tipo de cámara, es muy difícil atrapar este tipo de cosas, pero lo interesante es que nos puede ilustrar y dar cuenta un poco de la forma que tiene este tipo de solución. Ahí ven, bueno, hice un poco mejor la estructura que tiene, digamos, la muela, y desgraciadamente le sacó el contraste, estaba tomando esto como experimento de prueba, pero me gustan, son divertidos, muestra bien, digamos, el tipo de análisis que está en este sistema. Ok, entonces, okay, yo creo que estamos un poco ya casi en la hora, pero simplemente, ok, tenemos tiempo suficiente para comentar algunas cosas más. Entonces, lo primero que debiera yo decir y argumentar, digamos, interesante, es que efectivamente se puede observar, o sea, bueno, entonces efectivamente esta estrategia propuesta por Capipsa es útil. De hecho, Capipsa lo que hizo fue estabilizar un superfluido usando alta frecuencia. Así que ya sabíamos que, si quieren verlo así, las altas frecuencias, estabiliza, ¿ok? Alta frecuencia estabiliza equilibrios. Y en realidad, si miran con cuidado, puede también no solo estabilizar, también puede inducir equilibrios.
O sea, en el caso anterior, alta frecuencia estabiliza, ese sería el caso de tener un péndulo invertido. Eso lo estabilizamos usando alta frecuencia. Pero también puede inducir equilibrios. Bueno, la ecuación que les puse al principio, bueno, está el equilibrio cero, podría haber ido otro tipo de términos, y al agregar el término lineal me puede inducir nuevos equilibrios. ¿Ok? Los ejemplos que puse, no hice ejemplos de eso, pero puede inducir también equilibrio. Lo segundo interesante que yo haría notar, que me parece relevante hacer notar, es que induce equilibrios, puede inducir osciladores, que fue el ejemplo que les mostré, pero no solo puede inducir osciladores, también puede inducir inestabilidades paramétricas de los osciladores inducidos. O sea, induzco un oscilador y a su vez eso entonces puede permitir, permite inducir inestabilidades paramétricas. Así que eso es bastante interesante e útil. Y como les había mencionado, si volvemos acá desde un principio, el ejemplo más interesante, en mi opinión, son estos medios granulares, en realidad, donde uno se pregunta cómo es posible tener soluciones tipo partículas en un medio que no es un oscilador. ¿Ok? Y la respuesta es muy simple. Altas frecuencias va a inducir un medio oscilatorio efectivo. Tiene más términos de lo que hemos estado usando, pero ese tipo de términos en medios efectivos, entonces me permite explicar por qué tenemos este tipo de soluciones que vemos acá, que en este caso son los que llamamos oscilones. Entonces me quiero mover ahora en esa dirección, ahora que ya entendieron que puedo, incluso en sistemas que no tienen frecuencia natural, puedo inducir un sistema dinámico efectivo, y les hago notar que eso puede ser una estrategia muy general de alta frecuencia. Uno puede inducir una frecuencia efectiva y hacer cosas entretenidas. Pero entonces uno dice, aquí veo el problema en dos dimensiones, y uno dice, pero súper bien, solo quiero terminar con esta imagen importante, es que entonces en dos dimensiones tengo también solitones o soluciones en dos dimensiones. Hasta ahora he tratado de evitar este problema, pero ahora sí voy a ir a él y lo voy a discutir solo un segundo para dejarles una imagen interesante para el fin de semana, para que piensen, digamos, en eso. Entonces me dicen cuando les aparezca el kit, yo por mientras estoy cambiando la simulación, cuando aparezca la simulación, lo que voy a hacer ahora, me dicen si aparece mientras yo busco la solución que quiero mostrarles. Todavía no. ¿Les apareció Ahora ya? sí. Ahora apareció. Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí, ya apareció. Apareció. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es que fíjense, voy a colocar una solución, y en este caso tenemos la ecuación de Schrödinger no lineal, están todos los parámetros cero, y coloqué una solución localizada. ¿Ok? Ahora, esta solución localizada, les voy a mostrar en la próxima clase que para sistemas con inyección y disipación de energía son estables. Pero los solitones en sistemas conservativos son un fenómeno unidimensional, no son un fenómeno bidimensional. Para estabilizarlo en más dimensiones, uno tiene que hacerle cosas como agregar la inyección de energía, disipación de energía, o en el caso, por ejemplo, que estudia, por ejemplo, el profesor Vicencio, usar discretización. Eso también lo podría estabilizar. Pero para mostrarle este fenómeno bonito que en inglés le llamamos blow up, que significa algo así como una explosión, entonces tengo esta condición inicial que están viendo ahí, y se las voy a mostrar en 3 dimensiones para que quede más bonito y la evolución, y vean qué significa esta explosión de este solitón. Entonces lo voy a colocar acá, lo voy a colocar un poco más grande para que lo puedan ver bien. Todavía no hago play, ¿ya? Estoy simplemente colocando las cosas para que les sea bonito y vean bien las cosas, el fenómeno que les quiero mostrar y que los quiero, digamos, motivar para que lo piensen, digamos, el fin de semana. Entonces, y este ha sido un problema interesante desde un punto de vista matemático, entender por qué estas soluciones explotan, tienen cosas muy interesantes. Todavía no lo he hecho correr, ahora lo voy a hacer correr, simplemente lo estoy colocando que les sea lo más bonito posible. Ok, ¿lo ven bien? Simplemente me confirman para yo hacer play. ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces doy una solución que, vuelvo a decir, esta la saqué como condición inicial de la ecuación paramétrica. En la ecuación paramétrica es estable. Pero veamos qué pasa en la ecuación de Schrödinger no lineal. Si hacemos play, bueno, lo primero que pasa es que, fíjense, la energía es conservada, se puede oscilar, sube, vuelve,
vuelve, va y vuelve, empieza a oscilar. Es la ecuación de paramétrica estacionaria. En este caso estoy mirando la parte real. Ok, en este caso sí, la ecuación también oscila. Fíjense, sube y vuelve. Pero si uno empieza a mirar, bueno, no sé si están dando cuenta, pero el máximo es ligeramente más grande. Y va siendo cada vez el máximo ligeramente más grande, pero con respecto al anterior. Por lo tanto, vean lo que va a pasar. Vamos a esperar un segundo y ya van a ver lo que va a pasar. Crece, crece. Ahí sí se dan cuenta un poco más grande, quizás debería haber dejado mi mouse para que vieran la diferencia de altura. Miren ahí, ¿se fijan? Miren ahora. Lo que pasa es que la energía en realidad uno puede mostrar, explota, se concentra en un punto y el computador ya no va más. En realidad uno puede mostrar, lo están viendo, en algún momento ya deja de tener sentido matemático. La solución concentra toda la energía en un punto, el cual esencialmente explota. ¿Okay? No sé si lo alcanzaron a ver todo, si no lo repito, pero simplemente es esto el fenómeno que ocurre. En Schrödinger no lineal, en Boussinesq, en corte de Bris, todos los sistemas conservativos tienen este fenómeno que llamamos blow up, que significa que la energía en dos dimensiones, en vez de dispersarse, se focaliza por la nodalidad que tiene la ecuación y al focalizarse explota, se empieza a concentrar y hace que la amplitud localizada crezca y se vaya a infinito. Entonces lo que vamos a tratar de hacer la próxima vez, bueno, explicar un poco de nuevo quizás este tipo de fenómeno, pero tratar de decir cómo lo corrijo, porque yo quisiera tener esta solución estable y no inestable. ¿Ok? Entonces, porque si esto fuera verdad, entonces todos los sistemas hamiltonianos no tendríamos solitones salvo en una dimensión. Sin embargo, vamos a ver que el sistema disipativo al revés, estabiliza ese mecanismo y es muy genérico encontrar soluciones localizadas en dos dimensiones en los sistemas fuera del equilibrio, no en sistemas en equilibrio o conservativos, como los queramos llamar. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es tratar de entonces atacar este problema bidimensional y tratar de entender, digamos, este fenómeno de explosión que les acabo de mostrar la ecuación de NLS, pero en realidad en cualquier ecuación conservativa le pasa este problema y por lo tanto es una preocupación cómo uno puede estabilizar este tipo de cosas, cómo se pueden ver, qué es lo que hay que colocarle y todo eso vamos a tratar de discutir con calma la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta o observación. Si no, lo vamos a dejar hasta ahí, pero cualquier pregunta, bienvenida, ¿sí? Si es que alguien quiere hacer Sí, preguntas, no, ¿sí? no una pregunta, un comentario, si es que me ¿Sí? permites. Sí, claro, René, por supuesto. Con respecto a Kapitsa. ¿Sí? Kapitsa en el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, Ajá, se negó a ser parte de la creación de la bomba atómica en Rusia, digo la Unión Soviética en ese entonces, ajá, por lo cual fue despedido de su puesto de director en el Instituto de Física, no me acuerdo cómo se llama exactamente. ajá, sí, sí. De ¿Han hecho, trabajado Landau también? sí, de hecho Landau fue apresado porque le habían acusado de espía alemán. Y Kapitsa justamente intercedió por Landau. Es decir, Landau y Kapitsa tenía bastante, bastante coraje. El asunto es que el director del que estaba guiando la creación de la bomba quería encarcelar a Kapitsa. Y Ajá, Stalin, por alguna razón, lo admiraba, dijo que no, que iba a estar con despedirlo, lo despidió de director, y Kapitsa se fue a su dacha. Dacha es como una casa rústica campestre que tienen los rusos, como bien popular en Rusia eso. Se ajá, fue a su dacha desde el 46 al 54. El 54 regresó después de la muerte de Stalin. Y ajá, en ese periodo siguió trabajando, hizo muchos trabajos teóricos e hizo trabajos experimentales. Y justamente este asunto del péndulo Kapitsa lo desarrolló bueno, el del péndulo invertido lo desarrolló en ese periodo, en su casa. Durante 8 años estuvo metido ahí, es decir, no fue una cuarentena de un año nada más. y Es no decir, anda. siguió trabajando. Ujú, muy bien, Sí, 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 no, sí, diga, eso es lo que quería comentar. no, muy bien. No, sí, yo lamento no les puse una foto de Capipsa porque en realidad es un personaje interesante que finalmente tuvo el Nobel, todo esto, por estos estudios, digamos, de superfluidez. Y simplemente, bueno, dado que René está hablando de eso, aprovecho de rápidamente busqué, si lo colocan, es un personaje muy interesante. Está ahí Peter Capizza, quien, bueno, está en español, pero hay varios trabajos o páginas que hablan de él. Quien hizo, yo creo, era un físico experimental bastante importante. De hecho, Landau decía que él siempre le gustaba llegar a este instituto de estudio, donde también trabajaba Landau, y lo primero que hacía en la mañana, antes de ponerse a trabajar, iba y conversaba algunos minutos, 10 minutos, 20 minutos en las mañanas con Capipsa, porque siempre lo llenaba de ideas y experimentos interesantes a pensar y a explicar. Y él decía que le gustaba mucho
hablar de él. Así, para Landau este es un personaje muy, muy importante, digamos. Y como dijo René, bueno, no sabía esto, que estuvo lamentablemente encerrado y que se negó seguramente a hacer la bomba atómica. Bueno, era gente muy brillante, muy buena, y bueno, menos mal que, bueno, quizás no hubo esa bomba tan luego, porque capaz que habría pasado seguramente en Europa, quién sabe, ¿no? Pero bueno, un gran científico, diría yo. Ok, eso por mencionar, no sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa, lo que sea, si no, nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, René, por el comentario de todas maneras. Muchas gracias. Bien, si no hay más comentarios, nos estamos viendo. En la próxima clase, el lunes, no voy a poder estar el lunes porque justo tengo soy parte de un comité de cooperación franco-chilena, y justo la reunión son lunes y martes, así que desgraciadamente ya esta tarde es una reunión online con el comité francés, y entonces la próxima clase no lo vamos a hacer el lunes, ya veré cuándo la recupero, así que nos veríamos el viernes. ¿Ok? Me disculpo por eso, pero a esa hora desgraciadamente no había otra forma de encontrar un horario común entre las partes francesa y chilena. De hecho, la reunión empieza muy temprano en la mañana y termina a las 3:30 de la tarde. Así que desgraciadamente no hubo forma de poder salvar esa clase. Pero la voy a recuperar, ya les aviso cuándo. Pero así que el próximo lunes no va a haber clase, y el próximo lunes creo que les tengo que subir tareas, así que también les voy a subir la nueva tarea prontamente. Así que bueno, nos estamos viendo. Cuídense y nos vemos el viernes prontamente. Cuídense.